con Dios. Así que iniciamos en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 5, y dice: soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora vamos a hacer una breve pausa y vamos a saltar a otra sección de la Escritura. Ahora es Génesis 41:14, en donde Dios sigue hablando a través de sueños, y en esta ocasión es a el faraón. Flor, ayúdanos entonces. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a Josué: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas de carnes y hermosas de apariencia, y que pacían en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y en las espigas menudas, devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces, respondiendo José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo, dijo José. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Bueno, tenemos acá dos relatos de sueños o dos relatos de cómo Dios habla en sueños. Y si nos damos cuenta, son 4 sueños. José tuvo 2 sueños, Faraón tuvo 2 sueños. Y lo que me hace meditar a mí es cómo Dios habla a su pueblo a través de sueños. Y esa es la temporada que vamos a estar teniendo, amigos. Cómo Dios puede colocar sus sueños dentro de nuestro corazón, cómo Dios nos puede hablar de cosas a futuro y cómo nosotros debemos estar atentos a esto que Dios nos está mostrando. Y si nosotros tenemos fe para creer lo que Dios está diciendo y le pedimos a Él la interpretación, esos sueños que Dios está poniendo dentro de nosotros pueden llegar a ser maravillosos, pueden llegar a ser sumamente emocionantes. Así que quisiera preguntarle, amigo, amiga, ¿cómo está su corazón en cuanto a los sueños que Dios está poniendo? ¿Se toma usted en serio lo que Dios le dice a través de sueños? ¿O simplemente usted dice, solo era un sueño? Recientemente me puse a meditar en que a Salomón también Dios se le apareció en un sueño. Y Salomón lo tomó en serio. Y aquí vemos cómo José toma en serio sus sueños. Tal vez no todos, pero sí los que él confirma que vienen de parte del Señor. ¿Cómo les ha ido a ustedes, Flor, Julio, Alejandro, en relación a los sueños? Bueno, que me miran. No, la verdad es que yo creo que es emocionante el poder tener sueños, propósitos, metas de parte de Dios. Si usted en este momento dice, la verdad es que como decía René al principio, bueno, yo me levanto y vivo la vida, yo le quiero decir que hay algo más para usted, para su vida, para su familia. Vivir un sueño, vivir una aventura con Dios es emocionante. Debe ser cada mañana un reto para usted, no solamente un día para vivir. Y creo que eso es lo que experimentó José y es lo que nosotros debemos experimentar. Me impresiona que al inicio José recibe el sueño, pero cuando él lo cuenta a sus hermanos no es como muy bien visto. Justo empezamos leyendo de que incluso se ponen envidiosos porque al parecer era como un poco orgulloso e incluso ve que como que ya no les gustó, ¿verdad? Que contaran su primer sueño, pero a él no le importó cuando tú lo traía con el otro. Y pues, algo masoquista. Y tal vez un poco fanfarrón, diría, ¿verdad? Ahí tratando de decir su sueño. Pero luego vemos el cumplimiento del sueño y a mí algo que me impactó de ayer, que yo meditaba en el material, es como después cuando a él lo llaman, él puede haber dicho, sí, a mí Dios me ha hablado toda la vida de sueños, ¿verdad? Y a través de sueños, y claro que puedo decir de esto, pero ya en ese momento, después de muchos procesos que él vivió, él dice, no soy yo, es Dios. Y qué rico vivir un sueño de Dios cuando sabemos que no es nuestro sueño, porque usted no tiene que vivir su sueño. Queremos elevarle la barra, decir, viva el sueño de Dios, porque ese es aún mejor, aún más lindo que nuestro propio sueño. Buenísimo, Flor. Y creo que vale la pena mencionar que cuando hablamos de sueños no solamente estamos hablando de visiones que vienen cuando estamos dormidos, ¿verdad? Que vienen a nuestra mente, sino que por lo menos a nivel personal me ha tocado muchas veces sentir cosas, yo lo ilustro de esta forma y digo cosas que queman el corazón. Y uno está con una idea y a veces uno no necesariamente está de acuerdo con la idea y uno está ahí, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y cuando uno siente, pues uno dice, esto es algo que siento que Dios me está llamando a accionar, a hacer, a vivir. Y se convierte en un sueño propio, ¿verdad? Y entonces yo lo titulo así, cosas que queman el corazón. Y muchas veces a lo largo de la vida nos encontramos con esas cosas. Algunas nos gustan, ¿verdad? Que tienen que ver con talentos propios y algunas otras no nos agradan tanto, pero lo vamos empatando con lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces creo que es importante mencionar. Cosas que queman el corazón, buenísimo. Esas cosas que queman el corazón, queridos amigos, son precisamente esos sueños de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sueños tuvo José? No lo sé, porque no todos han de estar relatados acá en la Biblia, pero Flora hablaba de algo, la madurez, ¿verdad? Cómo José se metió en problemas al principio, no estoy diciendo que sea inmaduro, pero se metió en problemas por estarles contando tal vez con un corazón sano, de decir, bueno, lo voy a contar para que todos se gocen de que yo voy a ser el que va a estar sobre todos. Se oye así ahorita, pero es que al final lo interpretaron así. ¿Cómo estás diciendo, verdad? Entonces, habla de que siempre que hay un sueño de Dios va a venir esa contra, van a haber problemas quizá como los que tuvo José. 2, José entonces en esa madurez reconoce
que no puede poner pretextos a los sueños. Es Dios hablándole. Y por eso es que él sale de la cárcel producto de seguir soñando, de seguir teniendo ese don de Dios de poder soñar e interpretar. En este momento era ya interpretar los sueños de alguien más. Y esta mañana, amigos, fíjense que estaba orando un momento leyendo este pasaje y el Señor me movió a pensar en Faraón. Porque muchas veces pensamos en José. Pero ¿qué tal de esa posición de influencia que muchas veces logramos tener o que usted puede tener y llega a su vida un sueño de alguien más? Y usted lo puede despreciar y puede decir, no, eso no es de Dios. Y Faraón dijo, bueno, esto como que es de Dios, ¿verdad? Y él lo tiene y sabe lo que hay que hacer. Y él lo pone en el puesto de influencia para que ese sueño de Dios se pudiera llevar a cabo. Entonces, ¿qué sueños están rodeando nuestra vida? Que no solo son personales, pueden ser familiares, de un conocido, de un amigo, de un trabajador, y que hoy pueda el Señor confirmando, hey, es un sueño mío, ponle atención, ¿verdad? Wow, interesante, Alejandro, y uniendo eso a lo que nos decía Julio, esas cosas que queman el corazón, esa divina insatisfacción, hay algo que no nos deja tranquilos y decimos, eso hay que hacer, esas cosas que también nos ilusionan y uno dice, ala, si lograra esto sería algo emocionante, por ahí es lo que Dios está poniendo en su corazón. Y estamos leyendo este libro de Rick Warren, Creados para Soñar. Es un libro pequeño, pero con mucha sustancia y que nos puede animar muchísimo. Y queremos animarlo, amigo, a que usted, amiga, que usted no se vaya a perder ninguno de los días de esta temporada en Vaya con Dios. Todo el mes de abril vamos a estar hablando de que fuimos creados para soñar. Vamos a estar soñando en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Pero no se trata, atención de esto, no se trata de que nosotros pongamos el sueño y que Dios nos ayude a lograrlo. No se trata de eso. Se trata de oír qué es lo que Dios quiere que nosotros logremos. Y es por eso que tiene que empezar el proceso oyendo lo que Dios quiere. Dios, ¿cuál es tu sueño para mí? Y cuando Dios nos muestra su sueño, vamos por buen camino. Entonces no se trata de, tengo sueños y encontré a Dios para que me ayude a cumplirlos. No se trata de eso. Se trata de entender qué es lo que Dios quiere que yo logre. Y en ese contexto, Faraón fue un hombre noble en este sentido, porque él sabe, este sueño no es un sueño común. Algo está sucediendo acá. Y encuentra a José y José le dice, esa es la interpretación divina del sueño. Y como bien dice Alejandro, Faraón es noble para entender que es una instrucción que viene de parte de Dios. Y eso es lo que queremos motivarte a lo largo de esta temporada, de este mes, a que tú, amigo y amiga, te sintonices con lo que Dios quiere decirte y que juntos podamos llegar delante de Dios y decirle, Señor, ¿cuáles son los sueños que tienes? ¿Cuál es el sueño que tienes para mí? Y yo quiero interpretarlo, concebirlo, interpretarlo y ponerlo en práctica, y entonces tu vida va a ser sumamente apasionante, amigo, amiga. Y no sé, yo creo que Julio, Alejandro, Flor nos pueden contar de sueños que el Señor les ha permitido llevar a la práctica. No sé, Alejandro, no sé quién quiera compartir algún sueño que el Señor nos... Quisiera empezar a leer algunos mensajes sí, porque por favor. nos están compartiendo prácticamente lo que estás preguntando. Buenos días. Mi sueño por cumplir es lograr hacer lo que Dios tiene planeado para mí. Hace tiempo me dijeron que soy luz. Tengo la oportunidad de servir en 1214 en Punto Norte. No lo leí por el punto, pero no me he dado cuenta. Quiero que los chicos y chicas me vean como una amiga de confianza con quien pueden acercarse sin ningún problema. Gracias por este testimonio. No dice nombre, pero es un sueño. A ella le dijeron que era luz y está actuando en esa dirección. Porque cuando ella habla acá que está sirviendo en 1214, es una etapa de jóvenes en nuestra iglesia. Y entonces ella está haciendo ese trabajo que Dios le dijo. Y seguramente ella va a ser luz, ¿verdad? Ahora, a mí me impresiona el nivel de detalle del sueño que interpretó José, ¿verdad? No fue así, creo que es. Él tiene la confianza y la plena seguridad porque él ha aprendido. Ojo con eso, porque no se ha cumplido los otros sueños. En este momento no se ha cumplido que él iba a ser de bendición para su familia.
no se ha cumplido eso todavía. Pero el nivel de detalle con el que dice esto es esto, es esto, esto, y hagan esto, habla de una relación cercana con Dios. Así que si nosotros tenemos ese sueño que ya quema nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, tener esa relación cercana. Y si me permitís, Ronnie, voy a anunciar de una vez el Bible Challenge, porque por favor. una de las maneras en las que nosotros nos mantenemos cercanos al Señor es a través del Bible Challenge. Este día nos toca leer el Salmo 57, 58 y 59. Y brevemente le digo, en el 57 vemos que David no la está pasando nada bien. En el 58 él va a poner su confianza en el Señor, en esa justicia del Señor. Y en el 59 él va a confiar en Dios. Los sueños muchas veces van a traer esos problemas y nosotros tenemos que entonces estar cercanos al Señor para que Él nos pueda seguir dirigiendo y redireccionando incluso en cosas que quizá no eran de Él, ¿verdad? Buenísimo. Excelente, Alejandro. Y vamos a estarlo motivando a usted entonces, amigo, amiga, a sintonizarse con Dios. Esa es la clave. Entender cuál es el sueño que Dios tiene para nosotros y si logramos entenderlo, logramos alinearnos con lo que Él tiene para nosotros, nuestra vida va a ser apasionante. Aquí Faraón logró entender que venían 7 años de abundancia. Oye lo que José le dice, quinte la tierra, es decir, ponga un impuesto del 20% durante los 7 años de abundancia para que cuando vengan los 7 años de sequía o de escasez de hambre, entonces haya alimento. Y fue emocionante lo que aconteció, porque la tierra, o sea, el reino de Egipto estuvo preparado para no solo enfrentar ese tiempo de hambre y alimentar a su gente, sino que también vendieron alimentos a otras naciones. Y gracias a que Faraón estuvo atento y José fue diligente, ellos pudieron estar atentos a ese tiempo. Un orador decía, antes de que tus sueños se hagan realidad, tienes que soñar, y eso parece lógico, ¿verdad? Uno dice, claro, antes de que se hagan realidad los tengo que soñar. Sin embargo, no sé si les ha pasado, pero muchas veces lo que queremos es callar nuestros sueños o los anhelos que hay dentro de nosotros, y sobre todo cuando Dios está poniendo sueños en nosotros y no estamos convencidos de nosotros ser las personas capaces para cumplir esos sueños. En lugar de manifestarlos o contarlos como José, que lo contaba a sus hermanos, lo que hacemos es callarlos. Y allí creo que rompemos un poco lo que este pensador decía, ¿verdad? Hay que soñarlos, y es que a veces están allí, pero no tenemos la valentía por complejos, por problemas, por otras circunstancias, y decimos, no, definitivamente me lo estoy imaginando, Dios no puede crear algo conmigo. Y creo que es algo interesante que debemos entender hoy, ¿verdad? Dios puede estar sembrando sueños en nosotros, sueños de Dios en nosotros, es una maravilla, ¿verdad? Y debemos tener la valentía de tener, y la conexión que mencionabas, Ale, de estar cerca del Señor para entender, es Dios hablándome, es Dios pidiéndome que haga algo por Él, y eso es un privilegio que debemos aceptar con alegría. Así es, excelente. Así que, ¿qué tal si oramos para pedirle al Señor que a partir de esta temporada Él nos hable y nos ayude a interpretar cuál es su sueño para esta temporada, para los próximos años que vienen? Padre bendito, queremos hoy pedirte que a raíz de estar leyendo este libro, tú hables a nuestro corazón y nos muestres cuáles son tus sueños, qué es lo que tienes para nosotros en el futuro, y que todos los que estamos acá sintonizados podamos concebir de ti qué es lo que viene, Señor, hacia dónde nos llevas. Queremos que tu pasión esté en nuestros corazones, pero para eso queremos que tú nos muestres qué es lo que viene a futuro, cuál es tu sueño. Queremos estar alineados con lo que tú traes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Queremos estar atentos a lo que tú nos vas a mostrar. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes de eso queremos recordarle que regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Así que
empezamos la lectura. Conoce el sueño de Dios. Hay muchas cosas en la vida sobre las que no tenemos control. No elegiste a tus padres ni cuándo o dónde nacer. Tampoco elegiste tu raza o tu género. Pero hay algo sobre lo que tienes total control y es si aceptas la invitación de Dios de seguir su sueño para tu vida. ¿Cómo descubrir cuál es el sueño de Dios? Y más aún, ¿cómo cumplirlo? Descubrir y cumplir el sueño de Dios es un camino de fe. Por lo general, su sueño no se explica detalladamente, sino que lo vas descubriendo un paso a la vez. La Biblia dice, el camino de los justos es como la primera luz de la aurora, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Eso significa que el sueño de Dios se volverá más evidente, será cada vez más claro con cada paso que des. Cumplir el sueño de Dios requiere mucha paciencia. La paciencia es una de las herramientas más comunes que Dios usa para forjar tu fe. De hecho, requiere más fe esperar que arriesgarse, porque esperar te obliga a decidir si seguirás confiando en Dios o te rendirás y te alejarás. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 7, verso 9. A menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Es sólida o débil? ¿Es constante o cede? Es importante que contestemos estas preguntas. Jesús dijo, todo es posible si uno cree. Jesús también dijo, debido a su fe, así se hará. En otras palabras, hay mucho en juego en tu fe. Tu fe influye en las bendiciones que Dios derrama sobre tu vida. Quizás pienses que tu fe no es lo suficientemente fuerte como para seguir el sueño de Dios. Claro que sí, la fe que tienes es suficiente para comenzar. Jesús dijo que para mover una montaña solo necesitas una fe del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Tienes una fe pequeña? Entonces da un paso pequeño. Cuando lo hagas, tu fe crecerá y podrás dar el siguiente paso. La fe es como un músculo, debe ejercitarse y desarrollarse. Dios usa un patrón y un proceso predecible para forjar tu fe. Es lo que yo llamo las 6 fases de la fe. Cuando hayas comprendido estas 6 fases, podrás cooperar mejor con Dios para fortalecer tu fe y forjar tu carácter mientras vives la gran aventura de perseguir el sueño de Dios para tu vida. Dice Rick Warren acá, como pastor, muy a menudo me preguntan, ¿por qué me sucede esto? No lo comprendo. Pensé que estaba persiguiendo el sueño de Dios, pero ahora estoy listo para rendirme. ¿Suena familiar? Cuando no comprendes las 6 fases de la fe, puedes llegar a sentir resentimiento o incluso depresión. Ciertamente te preocuparás. También podrías sentir temor en cuanto al futuro. Y lo que es peor, no podrás cooperar con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando comprendas las 6 fases por las que Dios lleva a cada creyente y Él nos hace recorrer cada una de ellas una y otra vez, entonces podrás decir, Oh, ahora entiendo. En ese momento estoy en la etapa 4, o la 6, o la 2. Comprenderás qué sucede y será menos probable que te sientas desanimado cuando te enfrentes a momentos difíciles. Comencemos entonces a ver esas fases de los sueños. Fase número 1, un sueño. ¿Cómo forja Dios tu fe? Él siempre comienza con un sueño. Nada sucede hasta que comiences a soñar. Debes tener una idea, una visión, una meta, un objetivo. Cuando Dios quiere obrar en tu vida, Él te da un sueño que quiere que cumplas y te muestra el impacto que Él quiere que tengas en el mundo. Entonces, esa es la primera fase, tener el sueño. Número 2, la decisión. Tienes que tomar la decisión de ir por él, es decir, ir por ese sueño. Nada sucederá con tu sueño hasta que te despiertes y lo pongas en acción. Por cada 10 soñadores en el mundo, solo una persona toma la decisión. La única manera de avanzar en fe es decidir arriesgarse. ahora la fase número 3, las demoras. Al intentar seguir tu sueño, siempre tendrás un periodo de espera. ¿Por qué Dios te hace esperar? Porque Dios quiere que trabaje en ti antes de trabajar en tu proyecto. El propósito de la fase de la demora es enseñarte a confiar en Dios y ser paciente con los tiempos de Dios. La forma en la que te comportas en las salas de espera de la vida de Dios es una medida clara de la fuerza de tu fe. Fase número 4, las dificultades. Esta no muy nos gusta, ¿verdad? Pero están las dificultades. No solo tendrás que esperar, también tendrás problemas mientras esperas.
aunque tu sueño se alinee con el sueño de Dios, igualmente surgirán problemas porque Dios está obrando en tu fe y en tu carácter. Muy bien, entonces Rick Warren nos va a llevar en este libro por estas 6 fases de la fe y lo que él propone es tengamos claras estas fases de la fe porque en primer lugar el sueño no se va a dar simplemente porque Dios quiere que se dé. Nosotros tenemos que cooperar con el sueño de Dios. Atención con esto. A lo largo de toda la Biblia vamos a ver este principio de cooperación divino-humano, donde Dios nos invita a que nosotros lo obedezcamos para que lo que Él planificó para nosotros se lleve a cabo. Es por eso que hay tanto consejo en la Biblia en donde Dios nos dice, hey, por favor, obedece a lo que te estoy diciendo, sigue mis instrucciones, ven conmigo. Y Dios nos da la oportunidad de obedecerlo o desobedecerlo. Aquellos que lo obedecemos nos va bien y aquellos que no obedecemos a Dios, igualmente cosechamos los frutos de esa desobediencia. ¿Qué hubiera sucedido si José no obedece a Dios? ¿Qué hubiera sucedido si José, por ejemplo, cuando es esclavo, en lugar de seguir con su fidelidad a Dios, se abandona a una vida de depresión, renuncia a Dios, no se hubiera cumplido el sueño de Dios para su vida? ¿Qué hubiera sucedido si Faraón no pone atención a lo que Dios le está diciendo? Es decir, ellos tuvieron que entender qué les estaba pidiendo Dios para llevarlo a cabo. Entonces, Rick Warren nos va a ayudar en este libro a que nosotros entendamos esas 6 fases de la fe. Porque si usted se queda solo con el capítulo de hoy y dice, ay, pastor, yo tuve un sueño, pero no se cumplió porque eran todos los problemas que vinieron, entonces, de plano que eso no es para mí, usted se perdió de las fases de la fe. Ahorita hemos visto 4, en el segundo segmento vamos a ver las otras. El sueño, la decisión, la demora y luego las dificultades. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, amigos, ¿cómo les ha ido a ustedes con respecto a esto? El sueño, tomar la decisión, luego viene una demora que uno dice, pero ¿por qué si es de Dios? ¿Por qué se está tardando tanto? Y después de esto vienen dificultades que uno dice, pero si es de Dios, ¿por qué está costando tanto? Si es de Dios, porque no es más fácil. Exactamente, pero si era de Dios, esto debería funcionar muy, muy sencillo, ¿verdad? Sí, yo creo que definitivamente entrar en las fases y ver las dificultades. A veces uno dice, las dificultades vinieron, definitivamente no era por ahí, ¿verdad? Me equivoqué. Cuando me encanta lo que dice, ¿verdad? Él dice, requiere más fe esperar que arriesgarse, ¿verdad? Y esperar que el Señor haga su voluntad en medio de nosotros, a veces requiere paciencia, requiere fe. Y sobre todo la formación de carácter que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Cuando estamos esperando que Él solvente o solucione para que esto avance, ¿verdad? Y creo que ahí nos podemos estancar muchas veces. En la prueba, en la dificultad nos estancamos y nos rendimos. Cuando hoy estamos aprendiendo que es simplemente una fase de nuestra fe, en donde los sueños de Dios se siguen cumpliendo. Entonces, si hoy estás pasando una circunstancia difícil, en lugar de rendirte o de decir, no, de plano que no era por ahí, Dios no quiere nada conmigo, es de perseverar y decir, Señor, sigo esperando, sigo creyendo y anhelar lo que el Señor tiene adelante, porque al final, lo decía al inicio, ser portadores de los sueños de Dios es una maravilla para nosotros. Nosotros no somos dignos de ser portadores de los sueños de Dios, sin embargo, en su misericordia nos elige para portar sus sueños. Somos privilegiados, nos toca esperar, ¿verdad? Estar en la sala de espera, que no es bonito, pero nos toca esperar con paciencia. Excelente. De mi parte, bueno, quisiera contarles un poco. La verdad es que cuando a mí me dan una visión, un sueño, mi ímpetu, mi emoción me hace irme y yo ya creé un mapa, hice un recorrido y dije, hacia allá voy. Y debo confesar que cuando hay demoras o hay dificultades, me puedo desboronar y decir, se arruinó, no funcionó. Y yo pienso como José, ¿verdad? No sé qué habrá pensado justo cuando lo vendieron, cuando estaba en la cárcel, por haber hecho lo correcto, ¿verdad? Porque él se fue a la cárcel rechazando el adulterio que quería que la mujer de Faraón quisiera. Y él decir, ala, pero ¿y qué pasó acá? ¿Verdad? Y yo debo decir que muchas veces y creo que cuando yo veo el sueño de Dios y estoy en esos procesos, he aprendido a hacer lo siguiente. Y esta es la perspectiva que a mí me ha cambiado. Y es ahora que yo tengo hijos, saber de que a veces tal vez él sí tiene un sueño o quiere algo,
y yo no se lo doy instantáneamente porque sé que en ese momento él no puede tener ese dulce, él no puede tener esa manzana, él no puede tener eso que ahorita está pidiendo. Pero hay un momento donde yo sé que él lo va a necesitar, donde él lo va a aprovechar y donde él lo va a tener. Así que he pensado y le he dicho, Señor, estoy en este proceso, sé que algo tengo que aprender, ayúdame a aprenderlo rápido porque quiero seguir avanzando y escuchar qué es lo que Dios quiere formar en mi carácter, porque creo que la limitante no es Dios, no es el sueño de Dios, creo que la limitante soy yo y mi humanidad. Mis dificultades y entender que es un punto en el sueño de Dios. O sea, yo soy un pequeño punto en el gran plan de Dios y quiero ese puntito que yo tengo que hacerlo bien y hacerlo por amor a Él y en su gracia y en su favor, ¿verdad? Muchos son los planes, o el hombre puede hacer muchos planes, pero al final el propósito de Dios se cumple, dice su palabra. Muchos son los deseos en el corazón del hombre. Ese puntito que es uno en el gran sueño de Dios, muchas veces uno no lo comprende y olvida la variable tiempo. Es que Dios me dio un sueño, pero no era ahorita. Yo no lo interpreté. Y entonces le decía, Señor, pero si es un deseo, si el deseo es bueno, si el sueño es tuyo, ¿por qué pasa esto? Si me estoy incluso desmotivando. ¿Puede un sueño de Dios desmotivarme? Y le hice esa pregunta, ¿puede un deseo tuyo que es correcto desmotivarme? Y me dice, sí. ¿Cómo así? La variable tiempo. Si no entendés los tiempos, si no entendés que van a haber dificultades que traspasar, entonces te vas a desmotivar. No quiere decir que el sueño no era mío, pero tengo que... Y yo quiero hablarle a los que dicen en este momento, pero es que yo no sueño, fíjese. Usted porque es muy creativo, usted se imagina o usted enseña. Mark Bickler, tuve acceso a un material hace un tiempo en un curso. Él es un ministro que durante 30 años se dedicó a interpretar sus sueños de una manera bíblica. Y dentro de lo que nos comentaba es que un laboratorio especializado en sueño habla que los ciclos de sueño tardan 90 minutos en 3 etapas, alfa, teta y delta. Alfa es el sueño menos profundo, es un liviano, es los primeros 5 minutos, pero cada 90 se va incrementando en 5 minutos. Quiere decir que el segundo ciclo son 10, 15. Total de que si usted duerme 8 horas, sueña 2 horas diarias. Comprobado científicamente. Dios siempre ha hablado por medio de sueños. Y nosotros muchas veces hemos renunciado a decir, no, es que Él habla a través de sueños a alguien más. Y quizá tiene años hablándonos y no hemos sido conscientes. Así que Él, dentro de esa interpretación de sueños, nos invitaba a ponernos de rodillas y pedir perdón. Y decirle, Señor, perdóname porque no me he atrevido a escucharte a través de los sueños. Aquí está mi corazón, me dispongo. Y él habla entonces cómo diferenciar entre una mala cena y entonces soñé esto y cómo interpretar que sí Dios te está hablando. Pues apunte, lleve una bitácora de todo lo que usted va soñando. Al nomás despertarse en su momento de oración, soñé algo, oh Dios, y a medida que va avanzando el tiempo, usted va a empezar a reconocer, esto Dios ya me lo había dicho. Entonces, interesante este consejo por si alguien está ahí pensando es que Dios no me habla a través de sueños. Dios puede hablarnos a través de sueños y visiones. Así es. Y como decía Julio, no solo... Uno, qué rico soñar, ¿verdad? Ustedes que cuando uno tiene un sueño y uno se recuerda de ese sueño, la verdad es que es como reparador. No sé si a ustedes les pasa cuando uno piensa, tuve un sueño. No sé, es como que uno descansara, como que uno se fue a otra dimensión. A mí me encanta soñar. Y que no nos despierten. Exacto, que no nos despierten en el momento más bonito. Y por otro lado, como decía Julio hace un momento, puede ser que no sean solo sueños que suceden cuando estamos durmiendo, sino cuando estamos en oración, Dios empieza a poner en nosotros ideas, Dios empieza a poner en nosotros ideas de grandeza, de cosas que podríamos lograr para su gloria, para bendecir a otras personas. Y ahí también Dios está hablando. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios pone ese sueño y nosotros pensamos se va a hacer pronto? Pero no. Luego vienen esas otras fases que tenemos que tomar en cuenta, que son la decisión. Muchas veces tenemos que dar un paso y muchas veces pensamos que si es de Dios va a venir un millonario y nos va a regalar esa casa que necesitamos para hacer el orfanato, para hacer el centro de ayuda para necesitados o qué sé yo. Y primero Dios pasa, pero muchas veces Dios dice, empieza con poco, empieza con poco.
Y el que es fiel en lo poco, yo lo pondré en lo mucho. Dios empieza poniéndonos una pequeña puerta y nos dice, atrévete a pasar por esa pequeña puerta. Luego van a venir demoras. Uno atraviesa esa pequeña puerta y nada pasa, y uno se pasa ayudando a una persona, a dos personas por mucho tiempo, y uno dice, pero Señor, yo el sueño que tenía era grande y no veo que pase de allí. Hay demoras. Y por último, vienen las dificultades. Bueno, el número 4 vienen las dificultades. Ahorita en la otra sección vamos a ver las otras 2 fases y de repente uno, obedeciendo a Dios, da un paso, o tal vez sin obedecer a Dios, uno da un mal paso y cae en un pantano, cae en un pozo, y uno dice, pero Dios, aquí es el final del sueño. A mí me ha pasado y le pasó a José. Sus hermanos lo capturan por envidia, lo venden a una compañía de ismaelitas. Varios de sus hermanos querían matarlo, pero uno de ellos, creo que fue Rubén, dice, no lo matemos con tal de salvarle la vida. ¿Por qué no lo vendemos como esclavo? Y así por lo menos le sacamos algo de provecho. Y lo vende como esclavo a Egipto. Ahora José ve como que anulados sus sueños. Ahora soy un simple esclavo. Aquí se murieron mis sueños. Voy a tener que ir a barrer pisos, a ordenar cuartos. Aquí se me arruinaron los sueños. Pero Dios no había renunciado a los sueños que tenía para José. Y si eso fuera poco, después la esposa de Potifar, su jefe, intenta seducirlo, y cuando él se niega por ser fiel a Dios, ella lo acusa de intento de violación y lo lanzan a la cárcel. Si él ya sentía sus sueños muertos, ahora peor, ahora es un preso acusado injustamente, está privado de libertad y seguramente él puede pensar, de aquí, si mis sueños estaban muertos, ahora peor. Pero Dios no había renunciado a sus sueños. Y puede ser que tú estés en esa fase en este momento, en las dificultades, donde sientes, aquí ya se acabó todo. Pero es una batalla de fe. Y tú escoges si te rindes o sigues confiando en que Dios tiene algo para ti. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor, Padre, ayúdame? Como dijo aquel padre de aquel niño que estaba enfermo y le dice, ayúdame en mi incredulidad. Tengo un poquito de fe, Dios. Ayúdame con este poquito de fe que tengo. ¿Qué tal, Alejandro, si nos ayudas en un momento de oración para aquellas personas que están en alguna de estas fases? Tal vez alguien está en la fase de demora, o en la fase de dificultad, o en la fase de la decisión. Que el Señor nos dé la fe para dar el siguiente paso. Oremos entonces y vamos a iniciar con aquellas personas que han renunciado a soñar, ya sea despierto o durmiendo, ¿verdad? Y digámosle, Señor, hoy venimos ante ti para creerte nuevamente que tú puedes hablar a través de sueños, que tú puedes hablarme directamente a mi corazón a través de ese pensamiento que haga arder mi corazón. Y que en ese sueño, que en esa visión nosotros podamos reconocerte. Señor, declaramos que así será, que vas a continuar hablándonos. Pero también oramos para aquellos que ya hemos tenido esa relación contigo y tenemos ese sueño. Muéstranos en qué fase quizás estamos a punto de abandonar o abandonamos ese sueño que es tuyo. Nos arrepentimos, Señor, y volvemos al camino. Ayúdanos a que esta temporada tú puedas hablarnos a través de este libro de Pastor Rick Warren, puedas hablarnos a través de las Escrituras. Disponemos nuestros sentidos y nuestro corazón para escucharte, Señor, y no renunciar a ver esos sueños cumplidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y regresamos en un momento. No se desprenda. Vaya con Dios. Vamos a continuar la lectura. Por último, las dificultades serán tan difíciles que llegarás a tu límite, dice Rick Warren. Has intentado todo, has agotado todas tus opciones y ahora has llegado a la quinta fase de la fe. Vamos a la fase 5, el callejón sin salida. En la fase del callejón sin salida, la situación se agrava y pasa de difícil a imposible. Si llegaste a esta etapa, ¡felicitaciones! Estás en buena compañía. Hasta el apóstol Pablo se encontró con callejones sin salida. Él escribió esto. Es uno de mis pasajes favoritos. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida, dice Pablo. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios
quien resucita a los muertos. Dios no solo puede resucitar a la gente de una muerte física, sino también de una muerte emocional. Él puede resucitar un matrimonio muerto, puede resucitar una carrera muerta, puede dar una nueva vida cuando toda la esperanza haya desaparecido. Vamos ahora a la fase 6, la liberación. Al final, Dios libera y eso es una gran noticia. Realiza un milagro, da una solución. A Dios le encanta convertir crucifixiones en resurrecciones, desesperanza en victoria y callejones sin salida en liberación. ¿Por qué? Porque Él obtiene la gloria. ¿En qué fase te encuentras hoy? ¿Te ha dado Dios un sueño? De eso se trata la primera fase. Si no tienes un sueño, entonces no estás viviendo realmente, solo estás existiendo. Quizás ya te encuentras en la segunda fase. Tienes un sueño de parte de Dios, pero no has tomado la decisión de perseguirlo. Si sigues indeciso, piensa que estás esperando en Dios, pero en realidad Dios está esperándote a ti. La palabra de Dios para ti en la fase de la decisión es: ve por Él. El cielo también te alienta. Puede que ahora te encuentres en la fase tercera. Tienes un sueño y has tomado la decisión de cumplirlo, pero surge una demora. La pregunta a Dios es: ¿por qué mi oración no ha sido respondida aún? Si estás en la tercera fase, recuerda que te encuentras en la sala de espera de Dios. No te desvíes ni tampoco te adelantes a Dios. Espera a que Él abra la puerta correcta. Quizás te encuentras en la cuarta fase y estás afrontando una prueba. ¿Qué dificultades afrontas mientras esperas que el sueño se cumpla? Dios dice: sé exactamente por lo que estás pasando. Yo lo veo. Estoy observando. No pienses que te he olvidado, porque no es así. O tal vez estés en la quinta fase y pienses: choqué contra una pared, estoy en un callejón sin salida, estoy listo para rendirme. Bueno, estás justo donde Dios quiere que estés. Dios te está diciendo: resiste, sigue creyendo, no te rindas. casi llegas a la sexta fase, que es la liberación. ¿Esperas que Dios te libere? Dios es fiel. Siempre cumple lo que promete. El Señor te guiará y te proveerá. Pero no sucede de un día para el otro. Tienes que atravesar las fases del sueño, la decisión, las demoras, las dificultades, los callejones sin salida, y entonces llega la liberación. Observa nuevamente este versículo de Efesios 3:20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante a su gran poder que actúa en nosotros. Es como si Dios te dijese: piensa en el sueño más importante para tu vida. Yo puedo ayudarte a lograr más. Ese es el tipo de sueño que Dios tiene para ti. Es más grande y mucho mejor que cualquier ambición, meta o deseo que puedes soñar por tu cuenta. ¿Estás listo para aquello para lo que Dios te creó? El sueño de Dios te espera. ¡Hala! ¡Qué forma de presentarlo! Rick Warren nos abre el apetito para esta temporada. ¿Y saben qué pensaba? Rick Warren se tardó como 10 años para escribir otro libro y me gusta su honestidad porque no hizo otro librote, sino que hace un librito pequeño. Bueno, eso es lo que tengo que decirles, porque no está tan largo, pero es condensado, es una cápsula de motivación. Créanme que vamos a salir todos de acá súper motivados, no para nuestro sueño egoísta, sino para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta última parte nos ha dicho Rick Warren en qué fase del sueño estás. Y me gustaría que cada uno de nosotros pudiera pensar en qué fase del sueño está de estas 6 fases. Ahora, de estas 6 fases de la fe, si pudiéramos, producción, poner nuevamente las 6 fases de la fe en la pantalla, se lo agradecemos, por favor. ¿Estás en la fase de concebir el sueño? ¿O estás en la fase de tomar la decisión y dar ese paso? Y tal vez ya diste esa y ahora caíste en las demoras, o tal vez en las dificultades, o peor aún, en el callejón sin salida donde tú sientes: aquí se acabó. Bueno, te felicito, estás a punto de llegar a la fase de la liberación. Así que si nos damos cuenta,
José estuvo como en esas 6 fases de la fe. David pasó por esas fases de la fe. Y tú y yo debemos inspirarnos a decir, Señor, ayúdame a pasar por esas 6 fases de la fe y ayúdame en este momento, porque cuando uno está ahí, ¿cómo cuesta, verdad? Todos estamos temporalmente en alguna de las fases de la fe, ¿no? Así es. Y no solo una vez en la vida, sino que muchas veces a lo largo de la vida estamos en esas fases. Y obviamente todos queremos estar en la parte de la liberación, en donde sí se logró. Pero qué rico es de repente en una etapa de la vida estar en una etapa de espera y luego pasaron 10 años y estás en otro proceso, en otro sueño de Dios y estás de nuevo en una etapa de espera y uno ve para atrás y dice, esto se parece a algo que ya viví, sin embargo tiene características diferentes porque de repente el sueño es diferente. Y aquí me surge una duda. Dice Rick Warren, si no tienes un sueño, entonces no estás viviendo realmente. ¿Qué pasa con los amigos que hoy nos están viendo y de repente no han logrado identificar un sueño de Dios? Porque estamos hablando de fases de alguien que identificó, ¿verdad? Decido y voy y me meto al proceso. Pero ¿qué pasa con alguien que hoy está viéndonos o escuchándonos y dice, siento que Dios a mí no me revela nada, no hay un sueño de Dios en mí? ¿Verdad? ¿De qué manera le animamos a buscar ese sueño de Dios para su vida? Sí, yo creo que Ronnie tiene la respuesta, queridos amigos. Ahorita vamos. No. Yo creo que en primer lugar es reconocerlo. Puede ser que estemos así, ya no lo peor, pero incluso siendo hijos de Dios. Sí. Para tener un sueño de Dios hay que tener una relación cercana con Dios. Es impresionante. Uno de los pasajes favoritos de Ronnie es el camino de Maús. Esa cercanía cuando Dios habla arde el corazón. Y no lo digo por ufanarme y sentirme orgulloso de eso, pero durante mucho tiempo yo era hijo de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Yo tenía unas ganas de llorar cada vez que leo esos versículos de cuando Pablo está hablando de las aflicciones que estuvo en Asia y que lo llevaron a conocer a Dios, porque a lo largo de vivir el camino de los sueños he experimentado ese versículo, el de Efesios 3, 19 y 20. He sido testigo de cómo Él te puede dar más de incluso aquello que le habías pedido, de acuerdo a ese poder que actúa. El consejo sería, si está en ese momento donde siente que no está viviendo un sueño de Dios, es momento de avivar ese fuego por Él y acercarse más a Él y orar intencionalmente, y estamos seguros que Dios va a hablar a su corazón. Ese sería un consejo. Yo tal vez quisiera agregar que no sé cuántos años pueda tener esa persona. Tal vez ahorita dice, ay, está en su plena juventud y bueno, todavía puedes tomar decisiones, pero creo que no importa la edad. Todo lo que has vivido hasta ahora puede ser eso que el Señor va a usar para catapultar, no sé cómo decirlo, para lanzar o para impulsar el sueño que tienes por delante. Así que atrévete a soñar y después sigue con las siguientes fases. Toma acción, enfrenta esa sala de espera, porque tal vez alguien está en la sala de espera. Busca a Dios. Creo que el secreto está, como bien dice Alejandro y hemos hablado, acercarse a Dios y escuchar qué es lo que Él quiere decirnos en esa fase en la que nos encontramos. ¡Wow! Y qué impresionante lo que dicen ustedes, y sobre todo cuando uno llega a esa etapa que describe el apóstol Pablo. Fuimos oprimidos, agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensábamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Hay un momento en el cual nuestra esperanza fracasa, ya no tiene sentido, y es ahí donde solo podemos confiar en Dios. Y de repente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, amigos, que en medio de eso nosotros pensemos en el sueño de Dios y no en el nuestro. Esa total rendición delante de Dios es la que necesitamos poner en práctica para que los sueños de Dios se activen. Y algo que quisiéramos recomendar es a cada uno de nosotros, y nosotros lo hemos puesto en práctica, es llegar con esas ilusiones y sueños y ofrendarlos en el altar del Señor y decirle, Señor, aquí está. Yo te entrego estos sueños y estas ilusiones, que vivan los que tú quieres que vivan y que mueran lo que tú quieres que mueran. Porque no se trata de mí, se trata de ti, Señor. A mí me ha pasado muchas veces que me encuentro que pensaba que estos sueños eran de Dios, pero
los motivos eran incorrectos. Los motivos se miraba muy noble, pero los motivos eran incorrectos. Y Dios me llevó a que sacrificara esos sueños y que sacrificara mis motivaciones para lograr esas cosas. Y cuando se los di al Señor, el Señor me los devolvió con las motivaciones correctas. Así que, amigos, hay tanto que nosotros tenemos que entregar al Señor y pedirle, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús lo hizo. Jesús entregó su vida y aún en contra de su propia voluntad. Dijo, Señor, si hubiera otra forma de que pudiéramos salvar a la raza humana, yo te lo pediría. Pero si no, que se haga tu voluntad. Esa rendición es la que el Señor necesita de nosotros para que se cumplan sus sueños en nosotros. Así que, amigo, ¿cómo estás tú? ¿En qué fase de tu sueño estás? Y si el Señor te está hablando, es tiempo de actuar y decirle, Dios, aumenta mi fe. Si estoy en la fase de concebir un sueño, necesito que tú me hables. Si estoy en fase de dar un paso hacia ese sueño, necesito que tú me des la fe para hacerlo. Si estoy en la fase de dificultades, de adversidades, de callejón sin salida, aliéntame, Señor, porque necesito que me ayudes a poner mi confianza solamente en ti. No sé si mis amigos tienen algún otro comentario en relación a los sueños. Yo quería agregar, justo aquí decía, ¿qué hago o por qué Dios no ha respondido mi oración aún, verdad? Y justo ayer incluso nuestros amigos hablaban de que Dios no promete cumplir todos tus sueños, ¿verdad? Sino Él promete cumplir sus sueños, sus propósitos. Así que si tal vez estás en esa sala de espera, como bien dice aquí, y te recomienda, no te desvíes, no te adelantes. Espera que Él abra la puerta correcta. Y como decía Pastor Ronnie, llevemos esos sueños a Dios. Tal vez tú has estado ya mucho tiempo, pero tal vez no es el sueño de Dios, tal vez no era lo que Dios quería que tú hicieras, o tal vez estás refinando ese sueño que Dios tiene para ti, pero no te quedes ahí tal vez sin accionar, sino muévete a la oración, muévete a escuchar a Dios. Nosotros hablábamos que incluso mientras duermes, el Señor puede hablar a tu conciencia. Y yo decía, Señor, si tan solo pudiera dormir y decir, háblame a mí. Y yo quiero que tengas ese fuego en ti, en que le digas, Señor, háblame por favor, mientras duermo, mientras camino, mientras trabajo, mientras medito, háblame, porque necesito esa palabra para seguir en esa fase y pasar a la siguiente que el Señor quiere que sigamos. ¿Y Julio, querías agregar algo? Sí, solo creo que vale la pena que si ese sueño del Señor está quemando en nosotros, es momento de accionar, ¿verdad? Rick Warren dice, piensas que estás esperando en Dios, pero en realidad Dios está esperando en ti, ¿verdad? Entonces creo que a veces lo retenemos y si el Señor lo ha puesto y estamos convencidos que es el Señor pidiéndonos hacer algo, hay que accionar, hay que ir ya. Excelente. Y también quiero recordarle la orden del partimiento del pan. Cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a la multitud. Esa es una fórmula que Jesús repitió a lo largo de su ministerio, cuando Él multiplicó los panes y también en la cena del Señor. Y nos habla de que es lo que Dios hace con nosotros. Nos toma, nos bendice y allí nos parte. Por ejemplo, cuando Abraham toda la vida estuvo esperando a su hijo, al hijo de la promesa, Isaac, y ya cuando lo tiene, sus ojos van para Isaac, es la ilusión de él. Y en ese momento Dios le dice, toma a ese hijo al cual amas y lo vas a sacrificar, como implicando, se te fue el corazón hacia el resultado de la promesa. Ahora todos tus ojos son para tu sueño y invertiste tus prioridades. Y Abraham lo reconoce y toma a su hijo y va a sacrificarlo al monte al cual Dios le va a indicar. Y le dice a sus criados, voy a ir a adorar. Y adorar significa ir a entregar a ese hijo. Y cuando Dios ve que Él está dispuesto a sacrificarlo, dice, ya no lo hagas. Ya vi que me amas más que todo. Muchas veces tenemos que entregar ese sueño y decirle, Señor, todo lo que no te agrade esto, yo te lo entrego. Y Dios nos lo devuelve, pero ya con motivos purificados. Es decir, Dios nos llama, nos bendice, nos parte. Y entonces ya estamos listos para ser de bendición. Padre, hoy queremos pedirte que tú nos des sabiduría para navegar por estas aguas difíciles
Y sea cual sea las etapas de la fe que estemos atravesando, que tú nos ayudes a entender cuál es esa etapa y cuál es el paso que debemos dar. Aquellos que están pasando dificultades, aumenta nuestra fe y ayúdanos a insistir creativamente, sabiendo que tú vas a cumplir esos sueños que has puesto en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, le invito a que no se pierda todo el resto de la temporada. Esta temporada va a ser sumamente emocionante. Recuérdense, Creados para Soñar de Rick Warren. Unos breves comentarios finales. Flor, Julio, Alejandro. A ver, amigos, yo quiero invitarlo a que usted sueñe en grande. Al final, el autor nos decía, dígame cuál es ese sueño más grande que el Señor quiere acompañarlo en ese sueño. Hay una canción que dice, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Y luego esa canción también dice, quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. ¿Qué tal si hoy decimos, Señor, tengo todos estos sueños, todos estos anhelos en mi corazón, pero lo más importante para mí es hacer tu voluntad, cumplir con tus sueños? Entreguémosle entonces ese sueño al Señor, porque quizás esa es la decisión que nos está pidiendo, entregárselo para verlo cumplido. No somos el protagonista de nuestros sueños. Esos sueños tienen un propósito y siempre todo apunta a Dios. Y recuerde lo que dice Proverbios 4:18, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora. Su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Así que recuerde, por lo tanto, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Lo esperamos mañana para continuar con este tema apasionante. Dios quede con usted. Vaya con Dios.